Damos lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Mire, el profeta Isaías es un profeta que le tocó profetizar ante la caída, digamos, y siguió un poco profetizando también cuando el pueblo estaba en exilio. Fue un profeta importante, fue uno de aquellos que predijo la venida del Mesías. Fue uno de los que habló acerca del siervo sufriente, el que habló acerca de la misión del Mesías, el que habló acerca de la restauración futura de Israel, el que habló tantas cosas que, sin embargo, él nunca las iba a ver. Él profetizó cosas que jamás iba a ver, pero sin embargo lo hizo convencido de que la palabra de Dios estaba en su boca. Isaías fue un profeta que tuvo que profetizar en medio de la desesperanza. ¿Cuántos entienden realmente lo que significó para el pueblo de Israel haber sido deportado, estar en el exilio y aún así que haya un profeta que les estaba diciendo, hey, ustedes tienen que tener ánimo, tengan esperanza, porque la promesa de Dios es el que va a restaurar a su pueblo? Nosotros muchas veces vivimos de la misma forma. ¿Por qué? Porque a pesar de que hablamos siempre de la importancia de confiar en el Señor, sin embargo, en muchos momentos somos débiles, ¿o no? En muchos momentos nos falta la fuerza, ¿cierto? A veces que venimos así medio como que nos vienen recogiendo en el camino porque venimos mal, como que venimos así con poca fuerza, porque las mismas cosas que nos ocurren en la vida hacen que desfallezcamos, porque esperamos respuestas y muchas veces esas respuestas no llegan. Esperamos que Dios nos responda, pero muchas veces parece que Dios se hace como leso, como que no nos quiere escuchar. Porque en medio de la desesperanza, lo que uno busca son como respuestas certeras, que Dios se levante y te diga algo que sea preciso, pero muchas veces en medio de ese dolor, de esa desesperanza, parece que Dios enmudece, calla. ¿Sí o no? Parece que en los momentos cuando más lo necesitamos es cuando calla. Nosotros antes cantábamos algo referido a eso, no me acuerdo bien, pero tenía que ver con eso. Que cuando él callaba es porque estaba trabajando, ¿se acuerda? ¿Ah? ¿Alguien lo dijo? Cuando queda en silencio es porque él está trabajando, sí. Entonces, muchas veces Dios se calla porque está trabajando en nosotros. Muchas veces Dios se calla porque Él espera que nosotros veamos en medio de la oscuridad. ¿Sabes? En tus peores crisis, Dios va a parecer que está callado. En tus peores crisis va a parecer que Dios te está ignorando.
Pero en tus peores crisis es cuando tú debes entender que Dios sigue estando ahí. En tus peores crisis es cuando debes entender que Dios espera más de ti. Que Dios espera tanto de ti que Él se calla, pero para poder ver cómo tú te levantas en poder, cómo tú te levantas en victoria. El Señor no te llamó para ser un derrotado. El Señor no te llamó para ser una derrotada. Dios te llamó para ser más que vencedor. Creo que no lo escuchaste. Dios te llamó para ser más que un vencedor. ¿Sabes? La debilidad y el desaliento humano queda muy claro en los versículos que vimos, el 27 y el 28. Cuando vemos el 27 y 28 de esta palabra, del auto no las tengo yo. Estaban en la cocina, las tenía yo, no sé, Joyce. El Gio las tiene. Ya. Bueno, voy a tener que empezar de nuevo porque ya no sé dónde queda. Ya, entonces estaba diciendo la debilidad y el desaliento humano también se refleja en el versículo 27 y 28 de Isaías. Porque ¿quién está hablando ahí? Es Dios que le está hablando al pueblo. Dios le dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Jacob y Israel es lo mismo, ¿cierto? Estamos hablando del pueblo de Dios. Dice, mi camino está escondido de Jehová. O sea, ¿qué le estaba diciendo al pueblo? Señor, parece que donde yo voy, tú no estás. Le está diciendo, mi camino está escondido de Jehová. Y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, como que Israel se estaba quejando, diciendo, pero ¿cómo? Si yo soy el pueblo de Dios, ¿por qué entonces parece que tú no me estás escuchando? Si somos el pueblo de Dios, ¿por qué pareciera que tu voz no llega donde yo estoy? Lo que está diciendo aquí en este versículo es mostrando la desesperanza del pueblo. El pueblo había sido vencido y había sido deportado. Nosotros no hemos vivido eso, pero sin embargo ellos lo vivieron. Nosotros a veces por pequeñas cosas sentimos que Dios no está con nosotros. Por pequeñas cosas sentimos de que parece que nadie en la iglesia nos quiere. ¿O no? Porque a veces por pequeñas cosas nos da la impresión de que estamos olvidados del mundo y también de aquellos que son los hermanos de la iglesia. Porque a veces en nuestras peores crisis esperamos que alguien nos llame, que nos mande un mensaje, que nos dé un abrazo en la iglesia y no pasa nada. Y no es que antes pasara, porque a veces pasamos, cuando estamos bien, tampoco nos mandan mensajes, tampoco nos llaman y a lo mejor tampoco nos saludan, pero como andamos bien, no le tomamos en cuenta. Pero cuando estamos mal, todo tiene un sentido negro. ¿Se ha fijado, no? Uno ve doble intenciones donde no hay, uno ve como que parece que me está mirando feo, o uno parece que piensa así como, no, este no me saludó porque parece que tiene algo en contra mía, y todo lo empieza a interpretar mal. Porque cuando uno anda mal, parece que todos tienen el demonio adentro. Yo soy el único que soy de Dios y más encima todos me buscan para matarme. Así como dijo Elías, ¿cierto? Ahí escondido en la cueva, yo soy el último que queda y me buscan para matarme. Así nosotros a veces estamos como que a veces nos sentimos de esa forma y somos como medio víctimas, ¿o no? Y sobre todo cuando nos quedamos en la casa, así cuando dice, no pienso sobre el día para ver si alguien se acuerda de mí. Y no, pues hermano, porque ese día cuando se quedó en la casa, fue lo mismo que otros días que nadie lo llamó, nadie le mandó un mensaje, pero ese día dijo, ¿cuál es el amor de los hermanos si nos llaman, nos escriben? ¿O no? Ahora la pregunta al otro lado es, ¿y él cuando alguien no está, llama, escribe? Tampoco, pero sin embargo está buscando cosechar donde jamás sembró. ¿O no? Porque muchas veces pasa eso,
que queremos que todos los demás estén atentos a nosotros, pero cuando a nosotros nos toca, no lo hacemos. ¿O no? Ya, pero eso es otra cosa, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo estaba desalentado. ¿Cuántos están desalentados el día de hoy? Como que uno llega a ser así, desalentado. Buscando que alguien, cuando lo vea, lo abrace y le diga Dios te bendiga, ¿cierto? Y parece que el primero que te encontraste es el que andaba más desalentado que tú. Claro, te esperas que te abracen y él te mira así con ojitos, diciendo necesito un abrazo. Bueno, son cosas que pasan, ¿cierto? Pero sin embargo, la grandeza del poder de Dios, que está expresado también allí, dice que Dios creó los cielos, que Dios creó la tierra, y que Él da fuerza al cansado, que Él esfuerza al cansado. Entonces, cuando el pueblo se queja, Dios le muestra su grandeza. ¿Se acuerdan de Job? Cuando Job estaba quejándose todo el rato y Dios le dice, oye, ¿y dónde estabas tú cuando estaban siendo creadas las montañas, los ríos, los cielos, todas las cosas? ¿Dónde estabas tú? Entonces Dios de una lo pone en el suelo y le dice, ¿quién eres tú para estarte quejando de mí? Si yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago. Entonces, pero a nosotros nos parece muchas veces que nuestros planes son mejores. ¿Sí o no? Porque nosotros confundimos el orar con propósito a orar mostrándole al Señor cuál es el camino que debe seguir. Porque a veces oramos pasándole la hoja de ruta al Señor. Y eso es incorrecto. Yo puedo orar al Señor, pedirle cosas. Pero sin embargo, distinto es que yo le pase la hoja de ruta y después reclame porque el Señor no siguió mi plan. Porque eso lo hacemos muy seguido. Decimos, Señor, yo te pido que tú me ayudes en esto, en esto, en esto. Y después cuando el Señor no escucha esa oración, simplemente porque dijo no, entonces ya nosotros nos desalineamos completamente. Porque pensamos que por el hecho de orar, Dios tiene que respondernos de la forma en que nosotros lo dijimos. Y no es así. La oración no funciona así. Dios tiene planes que son distintos a los nuestros. La palabra del Señor dice, mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Entonces Dios tiene una voluntad que es perfecta para nosotros, ¿cierto? Siempre decimos que la buena voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Entonces si es buena, es agradable y es perfecta, entonces nosotros debiésemos estar dispuestos a seguirla, aunque a veces duela. Porque a veces la voluntad de Dios duele. La voluntad de Dios a veces duele. Nosotros quisiéramos ir en contra de ella, pero no. Nosotros debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, aunque duela, porque Él no se equivoca. ¿Tú dices amén? ¿Dices amén? Entonces, el creador del universo tiene un poder ilimitado. La palabra nos enseña que Él es omnipotente, o sea, tiene todo el poder. Power. Había un animador que decía así, power. Él tiene todo el poder. Entonces, si tiene todo el poder, ¿podrá entonces costarle hacer algo que estoy pidiendo? No. ¿Y por qué no lo hace? Porque no siempre lo que yo deseo es lo mejor para mí. ¿Me siguen? Porque yo puedo desear algo y no por desearlo quiere decir que es lo mejor para mí. ¿Se imagina si el Señor escuchara todo lo que realmente le están diciendo, Señor, ayúdame a sacarme el loto?
por ejemplo. Todo al mismo tiempo. Señor, esta semana quiero sacarme el loto. 10 pesos a cada uno. Porque nosotros somos así. Creemos que nuestras buenas intenciones van a mover la mano de Dios. Pero no es así. Nuestra buena intención no mueve la mano de Dios, sino que nosotros podamos esperar en su perfecta voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a esperar en el Señor? Dios promete renovarnos y fortalecernos. ¿Sí? Lo que nosotros leímos en el versículo 30 y 31, en el 30 leímos, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. O sea, la Biblia a nosotros nos muestra precisamente de que nosotros a veces podemos cansarnos, podemos flaquear, podemos incluso caer. ¿Cuántos se han caído aquí alguna vez? Nos hemos caído espiritualmente y también nos hemos caído físicamente. Ambas cosas. Y ambas duelen, de una forma distinta, pero ambas duelen. Y sobre todo cuando uno ya está pasado de los T5, duele más todavía. Cuando uno está pequeño, uno se cae y rebota y se para y sigue como si nada. Dios bendiga a los niños. Pero después cuando uno está un poquito más grande, ya como que empieza a oler cuando uno se cae. No son los mismos. Y más encima uno parece que, o en mi caso, ahora que parece que pasé los 50, ahora parece que me soplan y me caigo. Tengo que tener problemas con los oídos medios, digo yo, porque ya es mucho. Es como mucho. Entonces, digo. El Señor quiere que nosotros renovemos nuestra fuerza. ¿Usted dice amén? Y renovar nuestras fuerzas cuando todo está mal no se ve muy bien. Como que no le ve la vuelta a eso. ¿Cierto? La Biblia a nosotros nos dice aquí, porque los que esperan a Jehová. ¿Se acuerda o se da cuenta que nosotros siempre leímos mal esto o recordamos mal esta frase? Cuando nosotros leímos esto o de memoria lo decimos, ¿qué decimos? ¿Cierto? Decimos, pero los que esperan en Jehová. No, y dice los que esperan a Jehová. Es diferente, ¿o no? El sentido es totalmente diferente. Porque esperar en Jehová es estar en Él. Esperar a Jehová es porque tú te estás esperando una respuesta de Él. ¿Se fija que es diferente? Dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea, si nosotros esperamos al Señor, que Él venga en favor de nosotros, Él renovará nuestra fuerza. La renovará no para que lo ahorquemos, no, para que tengamos fe. ¿Cierto? Porque a veces cuando le pedimos fuerza al Señor, como que nos da ganas de... No, pero no es eso, hermano. Tenemos que esperar que el Señor renueve nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para tener fe. Me salió guate eso, hermano. Necesitamos que Él renueve nuestras fuerzas para tener fe. Amén. Porque cuando Él renueva nuestra fuerza, entonces dice que levantaremos alas como las águilas. ¿Por qué las águilas levantan vuelo? ¿Por qué las águilas levantan vuelo? Para buscar la presa. Pero las águilas no levantan vuelo bajito, levantan vuelo alto, muy alto, para allá arriba. ¿Por qué? Porque tienen visión, tienen buena vista. Entonces las águilas desde las alturas pueden ver por allá un conejo dando vuelta. Lo ven desde arriba y se pueden lanzar en picada.
Entonces cuando el Señor dice que Él va a levantar nuestras alas como las de las águilas, quiere decir que Él nos quiere llevar a las alturas. ¿Cuántos quieren ser llevados a las alturas? Porque cuando nos quedamos a nivel de piso vemos todo malo. Porque cuando estamos mirando el problema de frente no podemos ver la salida. Solamente vemos los obstáculos, lo que está junto al frente de nosotros. Pero cuando levantamos el vuelo, entonces ya vemos el problema desde arriba. Y ver el problema desde arriba ya no se ve tan grande. Se ve más pequeño. El obstáculo que se veía gigante, si yo lo miro desde arriba, ya se ve pequeño. ¿Se ha fijado? ¿Qué quiere decir eso? No te quedes solo enfrascado en tus problemas. Fíate del Señor para que Él te lleve a las alturas y puedas ver que tu problema no es tan grande. Cuando tú tienes un Dios poderoso, cuando tú tienes un Dios grande, no hay problema que sea mayor de lo que tú puedes hacer. Cuando tú tienes un Dios grande, entonces todos los problemas van a ser pequeños. ¿Sabes por qué? Porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová van a ser levantados y llevados a las alturas. Y desde las alturas podremos decir, aunque el enemigo se levante, yo sé que puedo avanzar porque el Señor es conmigo. Y si Él es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cierto? Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Fíjese, correrán y no se cansarán. Habla del vuelo, del correr, del caminar. Habla de tres aspectos, de volar, correr y caminar. Pero el primero que habla es volar. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a ir hacia las alturas. Amén. ¿Cuántos quieren volar a las alturas? ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Que nosotros ya estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a Él. Porque el Señor ya nos tiene en las alturas. El Señor ya nos tiene en lugares celestiales. Si tú crees realmente en las promesas del Señor, entonces entiendes que tu paso en esta tierra es pasajero, pero lo que viene es poderoso. Lo que viene es poderoso. Lo que Él tiene para ti es poderoso. Porque sabe, Dios no te llamó para que tú fueses de derrota en derrota. Dios te llamó, dice, para ir de victoria en victoria. Y si Él te llamó para ir de victoria en victoria, lo que pasa en esta tierra es solamente pasajero. Porque el Señor nos lleva hacia que nosotros podamos ir venciendo y para vencer. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Aleluya. Salmo 28:7. Pero hermano, te paso los versículos de Monay. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón. Wow. ¿Qué dice? En Él confió mi corazón. ¿En quién? ¿En ti? No. ¿En quién? En Él. ¿Confía en tu fuerza? No. ¿En quién? En Él. Nosotros cuando buscamos confiar en el Señor, entonces le estamos diciendo, Señor, no es con mi fuerza, no es con mi mente, sino que es con tu poder, porque tú eres el que me lleva de victoria en victoria. ¿Sabes el gran error que cometemos? Que siempre estamos buscando hacer las cosas con nuestra fuerza. Decimos confiar en Dios, hasta podemos orar a Dios, pero después hacemos las cosas a nuestra pinta. Y cuando no resulta decimos, ¿por qué? ¿O no? Porque la confianza debe estar ¿en quién? En el Señor, en Jehová. Amén.
¿Qué decía? Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Qué fuiste? O sea, si tú confías en el Señor vas a ser. Con ese entusiasmo no llegamos a ninguna parte. ¿Sí? Si nosotros entonces confiamos en el Señor vamos a ser ayudados. Muy bien. Entonces, si nuestra confianza está en el Señor, yo sé que la ayuda viene de lo alto. Yo sé que la ayuda viene del Señor. No estoy confiando en lo que puede hacer el que está al lado mío. No confío en mi papá, mi mamá, en mi hermano. No confío en lo que puede hacer mi trabajo ni mi vecino, no. Sino que estoy confiando en lo que va a hacer el Señor. Si Él usa cualquiera de esos, es un tema de Él. Pero yo voy a confiar en el Señor y Él usa a quien Él quiera. Amén. Porque entonces seré ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¡Wow! Se gozó mi corazón. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué cosa? El gozo del Señor es mi fortaleza. Pero alguien puede decir, pero es que el Tata está enfermo. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Puede estar mal, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Y el día cuando el Señor diga hasta aquí, el gozo del Señor se debe seguir siendo mi fortaleza. Porque no depende de lo que yo quiera ni de lo que pase. Depende de que mi fe está puesta en el Señor. Y si mi fe está puesta en Él, no importa lo que venga, el gozo del Señor seguirá siendo mi fortaleza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Con mi cántico te alabaré. Amén. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Ahí nomás. ¿Cuántos quieren confiar en el Señor? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo puedo avanzar en el Señor todo lo que yo quiera si estoy aferrado al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cuántos pueden aquí avanzar si están tomados de la mano del Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué quiere decir eso? Están amarraditos, ¿cierto? El 13 y el 14. El 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el 14 dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea, aunque yo pueda todo en Cristo, necesito de tu oración. Necesito que tú estés conmigo cuando yo no lo estoy pasando bien. Entonces,
el que nosotros podamos todo en Cristo no quiere decir que seamos llaneros solitarios, no. El que nosotros podamos todo en Cristo no quiere decir que nosotros podamos hacer todo solos, sino que significa de que Dios tiene cuidado de nosotros. Y si nosotros estamos solos, entonces no vamos a alcanzar nada. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros decidimos buscar al Señor, entonces hay otros que se acercan y dicen, ¿sabes qué? Levántate, porque el Señor está contigo. Yo voy a estar orando por ti y el Señor va a hacer sendas para ti, para tus pies, para que puedas caminar donde tú piensas que ya no hay salida. Allí el Señor te dice, yo voy a ser contigo todos los días de tu vida y hasta el fin del mundo. ¿Tú dices amén? Entonces, cuando nosotros peor sintamos que estamos, debemos confiar en que el Señor es con nosotros, pero también como iglesia debemos siempre estar orando por el que está al lado. Amén. Participar conmigo en mi tribulación no es solamente orar, sino que es condolerme contigo, estar contigo, darte un abrazo, apoyarte. Entonces, ¿sabes qué? No hay peor cosa que estar en una iglesia donde pasas desapercibido y nadie es capaz de darte siquiera un abrazo. ¿Sabes? A veces cometemos el error de pensar que un abrazo está de más, que un beso en la mejilla está de más. No, tú no sabes cuando la persona que está aquí en el templo vino deseando un abrazo de amor del Señor. Y dice, pero yo no soy el Señor, tú eres parte del Señor, porque es parte del cuerpo. Cuando una persona viene atribulada, necesitada, cuando tú le das un abrazo en el Señor, ese abrazo puede sanar, ese abrazo puede fortalecer, ese abrazo puede hacer muchas cosas. Entonces, si tú hoy viniste realmente con una necesidad de Dios, lo que yo te puedo decir es que te abras no solamente a que otros puedan darte un abrazo, sino que lo puedas hacer tú también. Tiene unas cosas, muchas veces nosotros, cuando estamos más necesitados de Dios, y vamos y le damos un abrazo a otro, el Señor nos restaura y nos sana a través de eso. No esperes que siempre otro venga donde ti. Anímate y hazlo tú. Amén. Hay gente que siempre está esperando que otro dé el paso. Gente que siempre está esperando que otro sea el que vaya y lo abrace. ¿Y por qué no lo puedes hacer tú? ¿Por qué no puedes entregar una palabra tú? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? El orgullo quizá, el temor quizá, la vergüenza, que todas esas cosas se pueden resumir en el orgullo al final. Si tú sientes que el Señor te quiere mover a que tú puedas hacer algo distinto, hazlo. Amén. Hazlo. ¿Tú dices amén? Vamos al 40-31, por favor, Pato. Con esto termino. De verdad. Isaías 40-31. Muy bien. Que si hay, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos están esperando a Jehová aquí? ¿De verdad? ¿De verdad? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Sabes qué? Nosotros muchas veces hablamos acerca de la rotación que hay en las personas muchas veces buscando al Señor. Porque muchas veces no entienden que no se trata de venir a buscar algo en particular, sino que dejar que su vida sea guiada por el Señor. ¿Sabes cuál es la diferencia entre creer en Dios y servir a Dios? Es andar al hámster por Bellosca.
La diferencia entre creer en Dios y servir a Dios. ¿Qué dijiste? No se escucha. Dilo fuerte. No importa, dilo. Amén. Esa es la diferencia. La Biblia dice que aún el diablo cree y tiembla, porque él conoce su destino. Entonces, cuando el diablo le nombran a Dios, el diablo hace como Mufasa. Al diablo le dicen Dios y él dice, porque él cree y tiembla ante la presencia de Dios. Pero sin embargo no cambia, no sigue a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está en rebeldía. Entonces muchas veces nosotros decimos creer en Dios, pero no servimos a Dios. O sea, seguimos igual de rebeldes que el otro. ¿Se fija? Porque Satanás conoce la Biblia, sí, la conoce. De hecho, cuando él tentó al Señor, le decía, ¿qué cosa le decía? Que la palabra decía tal cosa. Y entonces él lo tentaba a la luz de la palabra. O sea, el diablo conoce la palabra. Pero sin embargo no se convierte, no cree. Entonces, hay muchos que pueden conocer la palabra, pero no convertirse por la palabra. ¿Se da cuenta? ¿Viste la diferencia? Ya. Pobre Dios. Porque la diferencia está en que nosotros cuando decidimos seguir al Señor, entonces hacemos que la palabra haga vida en nosotros. ¿Saben lo que cambia al hombre? La palabra. Lo que cambia a la mujer, la palabra. Porque no es que tú vengas a la iglesia solamente, sino la palabra del Señor es la que cambia tu vida. ¿Me sigue? Entonces, si tú quieres seguir al Señor, debes creer en la palabra y hacer que ésta cambie tu vida. La Biblia dice que la religión que no cambia al hombre es vana. O sea, la Biblia no dice que la religión sea mala. No, ojo ahí. Porque muchos dicen Jesús no es religión, pero no, es mentira. De hecho la Biblia dice la religión que no cambia al hombre es vana. Está diciendo que nosotros seguimos una religión que está centrada en Cristo, pero sigue siendo una religión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que nuestra religión cambia al hombre. ¿Lo escuchó? Entonces no repita cosas que no tienen sentido. Muchas veces llegamos y repetimos las mismas cosas. No, Jesús no es religión. Y lo ponemos en la polera. Jesús no es religión. No, mentira. Nosotros estamos en una religión. Jesús de hecho nos enseñó, nos dejó enseñanza que se traduce en una religión. Pero sin embargo, esta religión cambia el corazón del hombre. ¿Tú dices amén? Que realmente puedas entender que es necesario cambiar para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Mire, el poder escuchar la palabra y aprender de ella no tiene por qué ser cuadradito. Sé que hay personas que a lo mejor pueden encontrar medio extraño que un pastor o un ministro del Señor pueda estar de repente como bromeando en medio. Pero hay una cosa, Jesús hacía lo mismo. En muchos sermones él hacía lo mismo. Porque somos humanos. Y las emociones nos hacen humanos. Y a través de las emociones muchas veces entendemos mucho mejor que cuando nosotros hacemos las cosas cuadraditas. ¿Me sigue? Entonces, debemos ser gente dispuesta a entender cómo funciona el corazón del Señor. Amén. Terminamos entonces, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¿Cuántos levantan alas en este lugar? A ver, ponte en pie, levanta alas. Vamos a levantar alas en este lugar.
Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Levantarán alas. ¿Sabe lo que es levantar alas en el Señor? Es creer en la visión que Él ha puesto en ti. Dios no te ha llamado para que tú te quedes sentado siempre en una silla sin hacer nada. Dios te llamó con un propósito. Levantar alas es aceptar que Él quiere llevarte a las alturas. Levantar alas es aceptar que Él quiere llevarte a las alturas. Amén. Que Él quiere llevarte a las alturas. No para que caigas, sino para que puedas ver desde una perspectiva diferente, puedas tener una visión diferente, que esa visión te haga capaz de poder ver dónde está el enemigo y atacarlo de forma correcta. Tengo una cosa, Dios quiere hacer de ti alguien grande. ¿Qué decide Luz? ¿Te crees al Señor? Dios quiere hacer algo grande contigo, decir tu amén. Dios quiere hacer algo grande contigo. Y ese es amén. ¿Qué dice Gonzalo? ¿Estamos 2.0? Dios quiere hacer cosas grandes contigo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees de verdad? Como a Pedro, 3 veces. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pero de verdad me amas. Señor, tú sabes que te amo. Pero de veritas, Señor, tú conoces todas las cosas. Dios quiere llevarte a las alturas. Que no estés caído, sino que volando alto a tomar lo que Dios tiene para ti. Y ese es amén. Cuando nosotros tomamos realmente el Señor su voluntad, podemos saber que Él va a hacer cosas grandes con nosotros y aceptar esa voluntad. Amén. Quizás llegaste aquí el día de hoy cansado, cansada. Quizás llegaste hoy aquí a este lugar diciendo: Señor, ya no puedo más. Porque muchas veces nos sentimos así: ya no puedo más. Mi corazón ya no puede más. Mis brazos están cansados. Parece que hay angustia en mi corazón. Porque todo lo que quiero hacer no resulta. Y parece que entre más quiero creer, más problemas aparecen en el camino. Parece que entre más quiero aferrarme a ti, parece que más cuesta. Porque pareciera que las personas incluso que están a mi alrededor no cooperan. Pero el Señor te dice en este día: si tú llegaste cansada, hoy Él quiere renovar tu fuerza. Si tú llegaste agotada, Él quiere renovar tu fuerza. Si llegaste cansado, Él quiere renovar tu fuerza. Si llegaste apenas a este lugar, Él quiere renovar tu fuerza. Si tú ya estabas a punto de tirar la esponja, Él te dice: no caigas, porque es tiempo de levantarse, es tiempo de dar la pelea, es tiempo de creer que el Dios de las cosas grandes está en este lugar. Es tiempo de creer que Él tiene un propósito contigo. Es tiempo de creer que la gloria del Señor está sobre su pueblo. Y cuando su gloria está en un lugar, entonces Él nos fortalece y nos lleva en victoria. Nos lleva en victoria. Nos lleva en victoria. Oh
santo. Oh, santo. Levántale tu voz en alto.